Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Damos inicio a la última sesión sincrónica de la competencia Construyendo una cultura de paz. En la última sesión de sesiones sincrónicas. Mm, entonces les doy una grata bienvenida y un cordial saludo. Eh, la evidencia número 6 corresponde a un documento colaborativo solución de caso. Subrayo y coloco última evidencia, puesto que con ella, con el desarrollo de esta actividad o la ejecución de esta actividad, ya damos por terminada la competencia correspondiente a la construcción de una cultura de paz. Este documento colaborativo está contemplado dentro del cronograma desde hoy 5 de abril hasta el 11 de abril, que se finaliza el espacio correspondiente a la entrega de evidencias de la competencia. Es necesario saber igualmente que si ustedes desean, pueden hacer esta evidencia grupal. Entonces, voy a hablar un poco sobre el tema correspondiente de solución de caso, porque en esta última actividad lo que pretende es desarrollar o inculcar o sí, inculcar, desarrollar ciertas habilidades que tengan ustedes como aprendiz escena y en su contexto pedagógico, laboral, familiar, social, como entes de esa construcción de paz que hemos venido manejando durante toda la competencia. Tengan en cuenta unos mecanismos o herramientas o elementos que a ustedes les van a permitir solucionar de manera amigable, pacífica, los conflictos que se presenten en su entorno, como lo manejamos en la actividad pasada. Cada uno de nosotros tiene un entorno, tiene unas relaciones, ya sea de tipo laboral, familiar, social, y eso hace algunas veces que esas relaciones generen algún tipo de conflicto. Entonces, es necesario tener en cuenta la importancia de poder solucionar siempre las dificultades o los conflictos que se presenten. Como lo hicieron en la actividad pasada, mencionamos de manera macro los conflictos, los hechos representativos que causaron conflicto en Colombia, y también se presentaron las negociaciones o intenciones de acuerdos de paz. Si se hace, esto debe hacerse realmente de lo particular a lo general, pero aquí lo vamos, en la actividad pasada lo manejamos a nivel general y aquí en esta actividad de documento colaborativo lo vamos a hacer de manera particular, porque aquí somos ya nosotros los entes encargados de hacer una negociación. Entonces, hay unos mecanismos que permiten que nosotros como seres humanos aportemos a evitar en ciertas discusiones o en ciertas incomodidades que lo que hacen es perturbar nuestro bienestar, nuestra salud mental, emocional, física y espiritual. Hay varios elementos importantes. Entonces, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta como lo dice el manual, el contenido, material de formación, cuando se habla de ser agente de cambio? Ser, pues, la acción de promover elementos o ejemplos que promuevan un cambio. Y ese cambio, pues, no va en contra de unos principios y unos valores. Entonces, eh, un elemento importante es la transacción.
Cuando se habla de transacción es poder llegar a una posibilidad de acuerdo de voluntades, ¿sí? Entonces, es decir, yo estoy dispuesta a generar una posible solución. ¿M? Entonces, a eso es una transacción, es un mecanismo que me permite a mí llegar a un acuerdo de paz sin la intervención de un tercero. Hablamos de mediación. Cuando realmente se habla de mediación, tratamos de conciliar, ¿m? De mediar, ¿sí? Entre las partes. Entonces, cuando uno es mediador, cuando uno debe tener claro, pues que debe ser facilitador, asertivo y objetivo, y que debe haber un diálogo que permita que haya una solución frente a esa situación incómoda. Debe haber una amigable composición, y esto se refiere a un mecanismo de poder tomar una decisión final em, tomada de manera, como nos indica, amigable, objetivamente, éticamente, sin tener que vulnerar a una u otra persona. La conciliación se maneja mucho porque este mecanismo de conflictos me permite realmente ayudar, colaborar, ser una persona eh, mm, imparcial en el momento de tomar una decisión final. El conciliador mm, debe aprobar realmente los acuerdos que se toman entre las partes y por ende, pues un conciliador no va a juzgar, eh, no debe juzgar realmente lo que ocurre por qué esta persona hizo esto y por qué esta persona hizo esto. Juliet, buenas Buenas, tardes. Bienvenida a la sesión, Juliet. Hay otros mecanismos que me permiten a mí solucionar los conflictos de manera, eh, pues, ética, como siempre lo he dicho. Tener en cuenta esa construcción de paz, tener en cuenta esas competencias que me permiten a mí ser asertiva en las decisiones. Eh, si nosotros, por ende, tenemos la oportunidad mm, de ser conciliadores, de facilitar cualquier solución de conflicto que siempre se va a presentar porque los conflictos se presentan por falta de tolerancia, por falta de respeto, por un malentendido. Entonces nosotros debemos siempre tratar de conciliar, tratar de solucionar, tratar de facilitar, porque esta competencia lo que inculca es ser generadores de cambios, ser generadores de una construcción de paz. Paz con nosotros mismos y paz con el entorno. Entonces, por favor, tengan en cuenta que en cualquier momento se puede presentar un inconveniente y en cualquier momento también se deben prestar soluciones amigables en términos de equidad, en términos de deberes, en términos de derechos. Entonces, promover una cultura de paz es hablar siempre de garantizar una igualdad entre hombres y mujeres, es promover el respeto de los derechos humanos, es promover el desarrollo económico, social y sostenible, es promover una democracia, es promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, es apoyar una comunicación participativa y libre y ante todo, pues promover una paz. Entonces, en términos generales, esto podría darse como una conclusión de lo que pretende la competencia, de lo que pretende el objetivo de cada una de las actividades transcurridas en las sesiones. Entonces, lo que pretende es, el objetivo final es promover todas estas acciones que lleven a un acuerdo satisfactorio, que lleguen a una participación democrática,
que seamos tolerantes ante las diferentes situaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Les voy a compartir mi pantalla para que puedan observar qué deben hacer en esta última evidencia correspondiente. Entonces, aquí les voy a mostrar en la plataforma. Ustedes ya saben que entran a fase de análisis, activar el proyecto 1, guía aprendizaje 1, y aquí en la última evidencia está el documento colaborativo que corresponde al, a la nomenclatura AA6, es la última actividad. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben bajar la guía o tener la guía de la elaboración del documento colaborativo. Y vamos a leer brevemente la introducción y les voy a indicar qué es lo que deben hacer. Colombia no es el único país que ha vivido y vive en un conflicto armado interno. Existen sociedades que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos de transición exitosos como la mayoría de las dictaduras de América Latina, especialmente Argentina y Chile, o países con conflictos internos muy fuertes como Sudáfrica o Alemania, de quienes pueden adquirir buenas experiencias en los procesos transicionales y evitar al máximo los errores cometidos de ellas. Para esto, es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado y consciente de la importancia de la necesidad de hacer y perseverar la memoria. Países que pueden aportar ideas, experiencias y errores, pero sobre todo para promover, importante esta palabra, el hecho de manifestar aquellas historias que están dejando en el olvido. Para desarrollar esta actividad, deben leer con detenimiento el caso sobre las lecciones del componente formativo Ser Agente de Cambio. Luego, respondan las preguntas de reflexión en relación a los acuerdos de paz que se están presentando en Colombia y entrega un documento con las siguientes instrucciones. Preguntas de reflexión que se encuentran enmarcadas. Para hacer un análisis del caso propuesto, realice una comparación de acuerdos de paz entre Sudáfrica y acuerdos de paz en Colombia, teniendo en cuenta los siguientes criterios. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar, de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran las intervenciones e intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de las situaciones? ¿Y cómo se resolvió el conflicto? Para hacer este primer enunciado, cuando hablamos de un cuadro comparativo, entonces yo les sugiero que ustedes realicen lo siguiente. Acá les estuvimos dando un ejemplo de un Excel y aquí ustedes lo que van a hacer en este Excel es primero colocar aquí en este Excel, en esta primera columna le van a colocar el título y aquí lo que vamos a hacer es colocar aquí Sudáfrica y aquí Colombia. Acá vamos a colocar, por ejemplo, variables, ¿sí? Entonces, o lineamientos establecidos. Variables podemos colocar. Es un ejemplo porque, y aquí podemos colocar Colombia. Y aquí vamos a colocar en la otra columna Sudáfrica. ¿Sí? Sudáfrica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para que les quede mucho mejor organizado el trabajo y tengan mejor claridad? Entonces, aquí van a decir, perdón, aquí son criterios, yo puse variables, pueden también colocar variables o criterios, eso sí ya depende de ustedes cómo lo quieran manejar, las dos palabras son válidas. Y acá, lo que vamos a hacer en criterios es colocar quiénes intervinieron. Entonces,
Copio y pego acá y me voy a mi cuadro de Excel y coloco aquí quiénes intervinieron. Primera variable. Después, obviamente, les estoy haciendo un ejemplo, obviamente después esto debe estar muy bien presentado para que ustedes, para subirlo a la evidencia. ¿Cuál fue la manera de actuar? Entonces, segundo criterio, ¿cuál fue la manera de actuar? ¿Ok? Y así sucesivamente voy colocando acá en orden los criterios que me solicita la guía para el desarrollo de esta actividad. ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? Va ahí mismo. En la tercera, ¿cuáles eran las intenciones, intereses? Puede darse como el tercer criterio. Y lo voy copiando en mi cuadro, después lo maquillo, lo arreno, le hago las márgenes correspondientes y aquí entonces voy a colocar quién intervino en el conflicto en Colombia, quién intervino en el conflicto de Sudáfrica, cuál fue la manera de actuar en Colombia para solucionar ese conflicto, cuál fue la manera de Sudáfrica para solucionar en ese conflicto. Y así sucesivamente. ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas que intervinieron en Colombia? ¿Cuáles fueron las circunstancias políticas o económicas que intervinieron en Sudáfrica? Este cuadro les va a permitir a ustedes hacer su trabajo de manera mucho más ordenada y clara, teniendo en cuenta los criterios, acá se repitió la variable, los criterios para hacer esta actividad, porque dice muy claramente, realiza una comparación. Y cuando hablamos de comparación, ¿qué más que estrategia pedagógica que hacerlo en un cuadro que me permita a mí tener los criterios y la comparación entre Colombia y Sudáfrica para esta actividad? Ahora bien, después de que el grupo o el aprendiz realice esta primera actividad, hay unas preguntas reflexivas que cada uno de ustedes a manera muy personal las va a hacer. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo cree que puedes aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? Es decir, la sesión de hoy que es como el propósito de solución de conflictos. ¿Cómo construimos paz de donde estamos, hacemos, actuamos? ¿Con qué valores están implícitos en esa construcción de paz? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social frente a la ejecución y a la construcción de paz? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlos? Claro que sí, justifique su respuesta. ¿Quiénes son los agentes involucrados en esta construcción de paz? Justifique su respuesta. Tenga en cuenta, por favor, una adecuada redacción, ortografía y gramática y no olvide, por favor, colocar la cibergrafía y la portada de ser que es necesario. Dando explicación a esta guía, entonces recuerden que deben, primero, leer el documento, el material de ser agente de cambio. Segundo, para cumplir con la evidencia, deben hacer un cuadro comparativo como lo socialicé ahorita, es un ejemplo en un Excel para que quede más organizada y cumpla en temas de comparación. No olviden los criterios o variables que le exponen en la guía para la elaboración. Y por último, también en el documento Word realizan las preguntas de reflexión. Con estas indicaciones, con estos lineamientos, doy por terminada la sesión de documento colaborativo. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en ir a sesiones en línea y encontrarán la grabación para que la retomen y de todas maneras en el WhatsApp con mucho gusto también se podrá resolver alguna duda teniendo en cuenta pues que mañana es día festivo y no habrá sesión de dudas e inquietudes. Juliet, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Sí, maestra. ¿La actividad es grupal o individual? Pueden hacerla de los dos criterios.
Si tú quieres hacerla en grupo, no hay ningún problema, y si deseas hacerla individual, pues tampoco hay ningún inconveniente. Si es en grupo, es necesario que cada aprendiz suba su evidencia. Ok, Ya depende gracias. de ustedes. Bueno, Juliet, ¿alguna duda sobre qué deben hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Te quedó claro? Sí, señora, todo claro. Bueno, Juliet, que pases buen fin de semana. Igualmente. Que coma mucho dulce. Gracias. Que esté muy bien. Buena semana de reflexión.